Cordial saludo. Este siglo XXI ha traído grandes retos a la humanidad y traerá aún mayores, como la gestión de conflictos locales, nacionales y globales, de diferentes naturalezas y en diferentes latitudes. Que la ciencia, tecnología e inteligencia artificial sean para nuestro bienestar y no para la autodestrucción del ser, los valores, la cultura y la sociedad. Retos como el convivir con el peligro inminente de lo que está fuera de nuestro control, como los fenómenos naturales, virus, pandemias, enfermedades. El incremento de las enfermedades mentales, la infelicidad, depresión, pensamientos suicidas, alcoholismo, drogadicción, adicciones, consumismo, vanidades, materialismo. Fenómenos que han superado a los científicos, intelectuales, filósofos, académicos, gobiernos, políticos, ONGs, organismos internacionales y todo tipo de actores, como la pobreza, el desempleo, la hambruna, desnutrición, desafíos nacionales y globales en áreas como la salud, educación, acceso al agua, energías, justicia, reducción de desigualdades, cuidado del medio ambiente y qué hablar de la inseguridad. Las guerras locales por cuenta del crimen, guerras internas y entre naciones, la inmigración masiva y desbordada, los rumores de una tercera guerra mundial. La humanidad no ahora, siempre ha estado y estará al borde de un colapso civilizatorio, cuyo acercamiento, lejanía a ese abismo depende de un factor clave, un termómetro, los valores universales. Valores sembrados en las conciencias de personas de diferentes naciones que pregonan con convicción y ejemplo que sus vidas cambiaron gracias a su relación con un ser sobrenatural, todopoderoso, el creador de todo lo visible e invisible, y ese ser supremo, anhelado por muchos, reconocido por algunos, ignorado y negado por otros, cuya negación no inmuta su existencia y poderío, es la esperanza de las naciones, de la humanidad. Nosotros, quienes nos hemos acercado a nuestro modo y posibilidad a ese ser supremo por medio de una religión, confesión o creencia, tenemos el compromiso de dar testimonio y buen ejemplo, aunque también, y no menos importante, aprovechar las oportunidades con nuestro círculo cercano para hablarles con felicidad y convicción de nuestra experiencia transformadora. No tenemos que ocultarnos, ni camuflarnos, ni andar clandestinos, temerosos y pusilánimes. Nuestra falta de convicción, disfrazada de prudencia extrema, puede retardar más de lo debido nuestro aporte a las sociedades. Con pleno convencimiento, reitero, cuando tengamos la oportunidad, hablemos de nuestra fe a nuestro círculo cercano, con respeto. No se trata de obligar ni debatir, es solo testificar, y ellos sacarán sus conclusiones. ¿Y qué oportunidad más propicia que los padecimientos sobre aquellas situaciones tristes que ya hemos enumerado? Momentos de angustia y tribulación, donde aún los incrédulos ven todo sombrío y sin esperanza. No nos debe avergonzar hablarles de nuestra fe y recomendar con toda seguridad que clamen al Creador y Todopoderoso, que doblen rodillas, cierren sus ojos al invisible y pongan todo en sus manos, con humildad y sinceridad. Que esperen confiados. Él tiene el poder para intervenir con su mano donde el hombre ve todo perdido, según su plan y voluntad. Hay una realidad innegable. Todos los conflictos y problemas locales
regionales, nacionales, continentales y globales, nacen en un lugar: el corazón del ser humano. Son las enfermedades inmateriales del corazón, tales como la tristeza del alma, desfallecimiento, ambición, orgullo, egoísmo, envidia, celos, competencias dañinas, insatisfacciones, afán excesivo por la riqueza, el poder y la fama, prestigio social y adulación, en fin, el materialismo. Son esas las causas primarias que hacen las veces de catalizador de los conflictos que van escalando, personales, luego conflictos familiares, locales, nacionales y globales. Las instituciones humanas son dirigidas por hombres, y este hombre es la unidad básica y esencial en la que se enfoca la religión. De ahí la gran valía y aporte de estas al mundo. Los líderes religiosos honestos viven los valores que el Creador les irradia y además los promueven con el ejemplo y la enseñanza de la doctrina. Valores que cuando llegan a los corazones y dan fruto, ya son y serán el antídoto insuperable contra tantos males que aquejan a la humanidad. Y este cambio interior redundará en beneficios para la familia, núcleo de la sociedad, la comunidad, la nación y el mundo. De ahí que los líderes religiosos entran en el escenario político, nacional y global. Reitero, por esto, los líderes religiosos entran en el escenario político, nacional y global como actores claves y transformadores. Nuevos liderazgos religiosos ya son protagonistas y lo serán aún más por su vocación de servicio, espíritu humanitario, independencia, neutralidad, imparcialidad, empatía y testimonio. Como mi líder religiosa mundial, la hermana María Luisa Piraquive, de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. A ella, a muchos otros y a todos quienes enarbolan la bandera, les envío un fraternal saludo. Esos nuevos actores religiosos, hasta ahora ignorados, impensados y subvalorados, serán protagonistas constructivos a favor de la paz local y mundial, a favor de la coexistencia pacífica, la gestión y resolución de conflictos, diferencias y pleitos sociales, culturales y políticos, no conflictos legales que se dirimen en los tribunales, de ahí su valía. Nosotros, los creyentes de cualquiera de las religiones, confesiones y creencias del mundo, juntos, aún con muchos no creyentes, podemos hacer sinergia, ser ejemplo de diálogo pluralista, honesto y constructivo, a favor de bienes superiores como la vida, el bienestar integral, la paz, no solo material, sino la más importante, la del alma, la honestidad, la convivencia con respeto y la reconciliación. La convicción de nuestra creencia, sumada al diálogo interreligioso global, sembrarán los cimientos de sociedades más pacíficas y millones conocerán que una vida plena en todos los sentidos es el resultado de una vida dedicada al Creador.